Los Balcanes son conocidos por su importancia y papel cada vez mayor en el mundo criminal. Son muy respetados pero también muy temidos. Lo más probable es que ya hayas oído algunas historias escalofriantes. En los Balcanes, los negocios son negocios y tu palabra es tu palabra. Pero, ¿qué pasa si surge un problema dentro de una organización? Lo que comenzó como un conflicto interno se convirtió en una traición que luego llevó a donde estamos hoy. Políticos muy importantes han tomado partido. Policías que trabajaban estrechamente con los mayores criminales, grupos de ultras del fútbol que se involucraron, y más de 50 vidas, y contando, tomadas en todo el mundo. Esta historia realmente lo tiene todo. Esta es la brutal historia de la guerra de los clanes balcánicos. Skaljari contra Kabach. A principios de la década de 2010, había una gran organización criminal en el municipio de Kotor, Montenegro, que estaba muy involucrada en el narcotráfico de drogas y otras actividades ilegales. Esta organización se llamaba Skaljari. El clan Skaljari estaba formado por hombres que vivían en la localidad de Skaljari, en Kotor, así como en la localidad vecina de Kabach, también en Kotor. El municipio de Kotor es un hermoso lugar costero con poco más de 20.000 habitantes. El clan Skaljari traficaba grandes cargamentos de drogas desde Sudamérica hacia Europa. Estaban altamente organizados y funcionaban como una máquina bien engrasada. Debe decirse que el arresto de uno de los principales capos de la región, llamado Darko Šarić, impulsó al clan Skaljari. Con él, tras las rejas, pudieron tomar el control de sus rutas y cuota de mercado. En el canal tenemos un video sobre Darko Šarić. Si no lo has visto, te dejo el enlace en la descripción. Todos los miembros del clan Skaljari tenían un rango específico, como si fuera un título laboral, y también un conjunto específico de actividades que realizaban para la organización. Su red logística era inmensa, lo que significaba que podían controlar el suministro de principio a fin. Las enormes ganancias que generaban sus envíos eran blanqueadas profesionalmente por los expertos de la organización. Así, podían gastar e invertir en propiedades, negocios y tierras. Este dinero también les permitía sobornar a funcionarios y expandir aún más su poder. A pesar de que el negocio funcionaba sin problemas, había algunos conflictos internos. Algunos miembros de alto rango no parecían ponerse de acuerdo sobre cómo se distribuía el dinero, y las tensiones comenzaron a aumentar. Todo estalló en 2014, después de que el lado Kabach de la organización decidiera traficar con un cargamento sin los Skaljari. Casualmente, miembros del lado Skaljari se toparon con 200 kilos de cocaína en un almacén en Valencia, España, que usaban frecuentemente para almacenamiento. Esto fue totalmente inesperado, ya que no estaban al tanto de que venía un cargamento. El lado Kabach admitió que habían hecho un trato en solitario a sus espaldas y ofrecieron a los Skaljari una parte de las ganancias para solucionar el asunto. Los Skaljari, con razón, se sintieron traicionados y lo rechazaron, tras lo cual confiscaron todo el cargamento. Esto, obviamente, causó aún más fricción, y lo que una vez fue una sola organización, ahora se convirtió en dos clanes que se enfrentaban directamente: el clan Kabach contra el clan Skaljari. Al frente del clan Kabach estaban Slobodan Kaštelan y Radoje Sviser. Y al frente del clan Skaljari estaban Igor Dedović y Jovan Vukotić. También existe una versión alternativa del motivo que originó esta disputa. La segunda historia es que el cargamento de cocaína fue almacenado en un apartamento en Valencia y desapareció, lo que llevó a que ambos lados de la organización Skaljari comenzaran a culparse mutuamente por el supuesto robo, lo que finalmente llevó a la ruptura. Fuera cual fuera el motivo inicial de la disputa, las consecuencias serían algo nunca antes visto. Los criminales de los Balcanes son conocidos por ser discretos, pero lo que estaba por venir estaría lejos de ser discreto. El 20 de febrero de 2015, la disputa comenzó oficialmente. Goran Radoman, miembro de Skaljari, se convirtió en la primera víctima. Goran Radoman era una figura central en la disputa y supuestamente fue una de las personas que la provocó.
Cuando Radovan llegó con su BMW al estacionamiento de su apartamento en Belgrado, no se imaginaría lo que estaba a punto de pasar. Un sicario lo estaba esperando. Mientras Radovan caminaba hacia el ascensor, el hombre salió de su escondite, sacó su Kalashnikov y cumplió con el encargo tras disparar el cargador entero. La guerra había empezado, y este asesinato sería solo el primero de muchos. En 2015, el clan Kabach reclutó a un hombre de 24 años de una manera bastante interesante. Gregory Michael Ferraris, un hombre de Sudáfrica, conoció a Aleksandar Markovic, un miembro de Kabach, cuando ambos estaban postulando para la Legión extranjera francesa. Gregory se presentó porque necesitaba dinero. Desafortunadamente para él, fue rechazado por tener antecedentes de consumo de drogas. Aleksandar aprovechó y le ofreció a Gregory una oportunidad para ganar dinero. Podía ganar rápidamente 50.000 euros por un asesinato. Gregory aceptó. Acepté su oferta para unirme a ellos y hacer los trabajos porque realmente necesitaba el dinero, dijo más tarde. Un mes más tarde, Aleksandar le compró a Gregory un billete de avión a Belgrado, tras lo cual cruzó ilegalmente la frontera con Montenegro, donde miembros de Kabach lo recogieron y lo dejaron en un apartamento. Le ordenaron quedarse allí y no salir hasta nuevo aviso. Gregory recibió instrucciones e información sobre su objetivo: Goran Juričković, dueño de un bar y miembro de Skaljari. Pero pasaron los días y a Gregory le comenzaron a surgir dudas. Se dio cuenta de en lo que se había metido y que estas personas eran peligrosas. Gregory compartió sus dudas con un miembro de Kabach, pero le informaron sutilmente que el hombre anterior que fue reclutado para el trabajo se había echado atrás y por lo tanto fue eliminado él mismo. Rendirse, obviamente, ya no era una opción. Varios días después, Gregory conducía un BMW X5 cuando la policía lo detuvo porque sus matrículas parecían falsificadas. Aleksandar, que iba delante de él en otro coche, también fue detenido, ya que la policía asumió que iban juntos. Gregory fue arrestado tras no poder mostrar identificación. Los llevaron a una estación de policía en Kotor, donde ambos permanecieron en silencio durante el interrogatorio. No había pruebas contra ellos, excepto las matrículas falsificadas de Gregory. Sin evidencia sustancial de un delito más serio, la policía solo podía retenerlos por un máximo de 24 horas. Así que después de 24 horas, Aleksandar fue liberado. A medida que pasaban las horas y se acercaba su liberación, Gregory de repente confesó toda la historia a la policía. ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí? ¿Y qué estaba a punto de hacer? No se dio cuenta de que casi salía libre y se metió en un gran problema. Les contó todo, desde fechas hasta los nombres de los miembros de Kabach con los que estuvo en contacto y que lo reclutaron para la misión. Posteriormente, Gregory fue aconsejado por su abogado, Borivoje Borovic, que se retractara de todas sus declaraciones, pero no ayudó con la sentencia. Gregory recibió 5 años, pero puede que le haya salvado la vida al retractarse. Su reclutador Aleksandar fue arrestado poco después de las declaraciones de Gregory y fue sentenciado a 6 años de prisión. Goran Juričković sabía que estaba siendo objetivo. Unos meses después, el trabajo finalmente se realizó. Mientras Goran estaba sentado en su bar de Budva llamado The Old Fisherman's Pub, un hombre llamado Serjan Popovic apuntó con su rifle Heckler & Koch G 3A4 silenciado, y tan pronto como lo tuvo en la mira, lo ejecutó con la máxima precisión. Se dice que disparó desde la misma muralla de la ciudad, a unos pocos metros de distancia. La disputa se estaba intensificando rápidamente. En junio de 2016, el ministro del Interior montenegrino Goran Danilovic advirtió públicamente que la situación en Kotor era alarmante. Temía que toda la violencia perjudicara al municipio y su turismo. A partir de entonces hubo mucha más presencia policial en las calles, por lo que las cosas se calmaron un poco en Kotor. Sin embargo, no por mucho tiempo. Unos meses después, Tamara Svicher, esposa del líder del clan Kabach, Radoje Svicher, conducía con su hija por Kotor cuando de repente un hombre salió del vehículo al lado de ella y comenzó a disparar.
Tamara inmediatamente aceleró y logró escapar ilesa junto con su hija. En medio del caos, Tamara avisó inmediatamente a su esposo Radoje. También le dijo quién lo había hecho. Según ella, fue el líder del clan Skaljari, Jovan Vukotic, y su padre, Vasilije Vukotic, quien era el conductor del coche. El líder de Kabach, Radoje Svicher, estaba absolutamente furioso. Su esposa e hija lo eran todo para él. Juró abiertamente que lo que estaba por venir sería desastroso para cada miembro de Skaljari, y más específicamente, para Jovan Vukotic. El 6 de septiembre de 2016, miembros de Kabach colocaron un explosivo cerca de la casa del miembro de Skaljari, Goran Biskupovic. El explosivo fue muy potente y cumplió su propósito. Goran murió, aunque también mató a su amigo Milos Bosniak como daño colateral. Después de este incidente, Aleksandar Stevkevich, el alcalde de Kotor, reclamó inmediatamente a las autoridades que detuvieran esta ola de violencia antes de que las cosas empeoraran aún más. A finales de septiembre de 2016, Dalibor Juric, convicto, estaba caminando por el patio exterior en la prisión estatal de Spuj. Dalibor era un miembro importante de Skaljari que cumplía condena por extorsión. Sin que él lo supiera, un francotirador se ocultaba en el bosque cerca del río Zeta, que rodea la prisión. Lo fijó en la mira de su rifle y con un solo disparo muy preciso, Dalibor estaba muerto. Fue un ataque tan surrealista que todos los cercanos a la escena tuvieron dificultades para comprender lo que acababa de suceder. Estaban dentro de una prisión rodeada por altos muros. ¿Cómo fue siquiera posible? La policía bloqueó inmediatamente las carreteras alrededor de la prisión para buscar al sospechoso, pero sin éxito. El francotirador nunca fue identificado. Su vehículo de huida, junto con el rifle usado, fueron encontrados incinerados. Este asesinato fue una muestra del nivel absoluto de profesionalismo con el que estos grupos eran capaces de operar. Es importante constar que esta enemistad también continuaba dentro de las prisiones. Hubo peleas e incidentes violentos frecuentes entre miembros de ambos clanes. Nadie de ningún bando estaba a salvo en ningún lugar. El fútbol es de gran importancia para el crimen organizado en los Balcanes. Las organizaciones criminales suelen usar a los ultras para vender droga en las calles, tomar control de territorios o brindar protección en otras situaciones. El clan Kabach hizo gran uso de los Janissaries, un grupo de ultras que apoyaban al club FK Partizan de Belgrado y que tenían fuertes vínculos con el gobierno serbio. Los políticos utilizaban a las pandillas ultras para sus propios fines y a cambio los protegían de meterse en problemas. Los Janissaries, que tomaron su nombre del cuerpo militar de élite de los Balcanes que servía a los sultanes otomanos, estaban liderados por Aleksandar Stankovic, también conocido como Sale the Mute. Él estaba muy bien conectado con políticos de alto nivel en Serbia. Se le ha visto cenando con políticos, yendo a partidos con ellos y más. Aleksandar Vidošević, otro Aleksandar distinto al anterior, era uno de los miembros más poderosos de los Janissaries. Sorprendentemente, era muy buen amigo de Danilo Vučić, hijo del presidente de Serbia. Se les puede ver de fiesta y viendo partidos juntos. Se ha dicho mucho sobre esta amistad, ya que significa que el hijo del presidente de Serbia está cerca de una organización criminal profundamente arraigada en el inframundo. El presidente siempre ha negado cualquier vínculo del grupo con su hijo y ha dicho que su hijo es un buen chico que no está involucrado en ningún delito. Una vez, una periodista que trabajaba para KRIK, un medio de investigación serbio, fotografió al hijo junto a miembros del grupo Janissaries mientras veían un partido. Uno de los miembros del grupo lo notó, le arrebató el teléfono a la periodista y le ordenó que borrara la foto. Finalmente recuperó su teléfono. Fue a la policía, que no hizo nada, porque sabían lo que había pasado, y más importante aún, quiénes estaban involucrados. Volviendo a Aleksandar Stankovic, líder de los Janissaries, estaba a punto de enfrentarse a algo que probablemente no esperaba. La noche del 13 de octubre de 2016, Stankovic iba en su Audi plateado por Belgrado. Mientras esperaba en un cruce,
un BMW se colocó al lado del Audi. En cuestión de segundos, las ventanas del BMW bajaron y dos hombres empezaron a disparar hacia el Audi. Alexander no tuvo oportunidad. Días después del asesinato, el ministro serbio del Interior dio una rueda de prensa y declaró la guerra a la mafia. Sin embargo, en lugar de ir contra el crimen organizado en su totalidad, pareció centrarse en un solo bando. Junto a otros funcionarios serbios, decidieron enfocarse únicamente en los peligros que representaban los Scaljari, y nunca mencionaron a los Kabach. Poco después del incidente, se arrestó a 4 miembros de Scaljari, pero a ningún miembro de Kabach. Estaba claro de qué lado estaban. Los periódicos progubernamentales también tomaron partido claramente por los Kabach. Raramente informaban sobre ellos, pero siempre sobre los Scaljari. La razón que dieron fue que Scaljari eran más prominentes, aunque al observar los hechos, eso no era cierto. Esta enemistad era más profunda que solo criminales enfrentándose. Políticos, periódicos, policías, todo estaba involucrado. Esta disputa ha mostrado algunos de los niveles más altos de profesionalismo en el inframundo criminal, como el asesinato con francotirador en prisión. Aunque definitivamente no siempre fue así. Ambos bandos tuvieron muchos fracasos en el camino. Como ya mencioné, los clanes se atacaban muchas veces con explosivos, ya sea colocados debajo de coches o incluso cerca de viviendas. En agosto de 2017, por ejemplo, esto literalmente salió mal. 2 jóvenes murieron víctimas de su propio explosivo mientras lo transportaban en su coche. Ahora, volvamos a un ejemplo claro de sangre fría. El 16 de septiembre de 2017, alrededor de las 7 de la tarde, el portero Goran Lenak estaba entrenando con un amigo en un campo de fútbol, haciendo flexiones, cuando un hombre llamado Nikola se le acercó. De la nada, Nikola puso fin a la historia de Goran. Luego se reveló que Nikola había esperado pacientemente en las gradas a que las demás personas se fueran del campo antes de hacer su trabajo. Después, disparó varias veces al aire para asustar a los testigos que quedaban, mientras huía tranquilamente. Goran Lenak estaba vinculado al clan Kabach y gestionaba 2 pizzerías propiedad del grupo. Nikola, por su parte, era miembro de Scaljari. Ni siquiera se confirmó si Goran Lenak tenía algo que ver realmente con las actividades criminales de Kabach. Se dice que solo administraba las pizzerías y nada más. Eso mostraba el peligro de siquiera estar cerca o relacionado con alguno de los grupos. Aunque la corrupción no es algo nuevo en esta historia, lo que pasó a continuación fue absolutamente increíble. El 1 de enero de 2018, las cámaras de seguridad del centro de esquí de Kopaonik, en Belgrado, registraron a muchos visitantes como de costumbre. A primera vista, nada parecía fuera de lo normal, pero al observar con más detalle, se veían 3 personas caminando muy cerca entre sí, una mujer y 2 hombres, lo cual tampoco parecería extraño, ¿verdad? Sin embargo, al identificarlos, surgieron serias preguntas. La mujer era una oficial de policía llamada Marija Nikolic. Uno de los hombres era Uroš Ljubojević, un hooligan del fútbol, y el otro era Davorin Baltic, un miembro prominente del clan Kabach. ¿Por qué una oficial de policía caminaba en un centro de esquí con 2 criminales bien conocidos? Sea cual fuera la razón, 9 horas después y a gran distancia del centro de esquí, Davorin Baltic se llevó una desagradable sorpresa. Al entrar conduciendo su Volkswagen Golf en un aparcamiento con Marija en el asiento del pasajero, fue seguido por 2 hombres a pie que iban armados, uno con una pistola y el otro con un rifle automático. Vaciaron toda la munición contra el conductor del coche. Con una calma, precisión y compostura absolutas, los 2 hombres completaron el trabajo casi quirúrgicamente, disparando solo a Davorin, a quien habían venido a buscar, y no a la oficial Marija. Después de asegurarse de que el golpe había sido exitoso y que Davorin estaba muerto, los hombres se alejaron corriendo. Tras la investigación, la policía arrestó inmediatamente a Marija para interrogarla. Luego, fue juzgada por deshacerse del arma de Davorin después del ataque. Ella testificó que estaba en estado de shock total.
y que no sabía por qué decidió deshacerse del arma en un cubo de basura en un garaje a varias calles de distancia. Davorin le habría dicho que la tomara cuando comenzaron los disparos. ¿Qué hacía en compañía de esos criminales? Marija nunca admitió cuál era el propósito del viaje. Todo lo que dijo fue que la esposa de Davorin era su amiga y que él le ofreció llevarla a casa. Los fiscales no la creyeron y sospecharon que ayudaba a esos criminales. Lo más probable es que nunca sepamos la razón exacta. Fue otro claro ejemplo de cuán entrelazado estaba el inframundo con la policía. 4 años después del inicio del conflicto, ninguno de los bandos ha obtenido una ventaja estratégica o ha ganado más dinero del que solía. Los ataques básicamente se producen por venganza. De hecho, otros grupos, especialmente de Albania, han ido ganando cuota de mercado, porque aunque ambos clanes siguen centrados en introducir cargamentos, la presión y la vigilancia intensificada hacen que ambos bandos funcionen de forma menos fluida y rápida. 4 años después, el conflicto seguía muy vivo. Con asesinatos altamente profesionales como el de Dalibor Juric en prisión, el tono ya estaba marcado. Estos tipos no contrataban mano de obra barata. En otras historias, uno suele ver a un joven inexperto ir a algún lugar, descargar su arma por 1000 euros y, con suerte, acertar al objetivo. Pero no, estos tipos de los Balcanes planeaban a la perfección, sabían lo que hacían y recibían grandes sumas de dinero por ello. Para entonces, los líderes de ambos clanes habían huido a distintos países como medida de seguridad. Eso no significaba que fueran a detener el conflicto ni a renunciar a sus ingresos. De hecho, se pusieron a salvo precisamente para redoblar esfuerzos y seguir trayendo el infierno al otro bando. Aún así, ninguno de los líderes estaba a salvo, sin importar en qué parte del mundo estuvieran, ni siquiera sus familiares. Prepárate para el próximo episodio, porque no te dejará indiferente. Conoceremos el resultado de esta brutal guerra y el precio que tuvieron que pagar. Si te ha gustado este vídeo, por favor deja un like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para enterarte del próximo vídeo. También puedes dejar un comentario compartiendo tu opinión. Nos vemos en el próximo vídeo.